¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una recta transversal. Vaya, al fin y al cabo el contenido teórico, por decirlo de alguna manera, sobre este tema sí es más o menos extenso, entonces honestamente no sé cuánto me voy a demorar en este video, ya lo sabremos cuando lo termine, pero quiero hacerlo en una sola exhibición. Entonces, pues de entrada, pues vamos de una vez a comenzar para no tardarnos tanto, al menos no más de lo necesario. Entonces, a ver, por ejemplo aquí, de entrada, vaya, dense cuenta que las líneas que son paralelas son las que se encuentran en color morado. Recuerden que el concepto de rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente y que de alguna manera entonces no se cruzan, ¿de acuerdo? Digo, vaya, yo sé que estoy quizá introduciendo conceptos que no he visto todavía en este canal como tal a fondo, pero vaya, entendámoslo de esa manera. Dos rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente y que, pues por lo tanto no se intersectan nunca. ¿De acuerdo? Ok. Y en este caso, la recta transversal es la recta en verde, la que le estoy llamando L3. O sea, las paralelas, digamos que en este caso son L1 y L2, ¿verdad? Esas son las paralelas, las moradas. Y L3 vendría siendo la transversal, que en este caso también le podríamos decir como secante, ya que el concepto de secante, la definición de secante es una recta que corta en dos puntos distintos a un sistema, que en este caso, ¿cuáles son los dos puntos distintos? Serían este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Que más adelante lo veremos un poquito más a fondo, pero esos puntos los vamos a llamar vértices. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Entonces, dense cuenta que precisamente se forman 8 ángulos. Se forman 4 aquí y 4 acá. Los que se forman, digamos, entre la recta 1 y la recta 3 son los ángulos ABCD, que son de aquí, A, B, C, D, y los ángulos que se forman entre la recta 2 y la recta 3, que es la verde, ¿verdad? Son estos de acá, o sea, E, F, G y H, donde E es de acá, F acá, G y H. Ok, entonces, conforme vayamos trabajando estos ángulos, será conforme vayamos también avanzando en la cuestión teórica acerca de esta situación como tal. Entonces, digamos que vamos a entrar ahora sí ya en materia de cómo reconocer ángulos que se encuentran en dos rectas cortadas por una transversal. Ahora, dos rectas paralelas, ¿no? Aquí yo lo estoy diciendo a nivel de dos rectas paralelas, pero pueden ser tres rectas paralelas con una transversal, o pueden ser dos rectas paralelas con dos transversales. Vaya, al fin y al cabo, los sistemas, pues esos pueden ir variando un poco, pero digamos que la parte, ¿cómo decirlo?, como teórica, será muy similar y ya se aplicará a ejercicios que se verán en videos posteriores. Pues ahora sí, entonces vamos a arrancar precisamente con la primera, digamos, el primer tipo de ángulo que se reconoce en un sistema de este estilo. Vamos a comenzar precisamente con lo que ahorita en pantalla se titula como los ángulos opuestos por vértice. Entonces, como les comentaba hace un ratito, precisamente hay dos vértices aquí en este sistema, ya que, pues, digamos que pues son dos puntos, por decirlo así, las rectas en morado que corta la recta en verde. O sea, obviamente aquí un vértice sería este de aquí y el otro sería este de aquí, los puntitos que están en color negro. Ahora, yo digamos que borré, por decirlo así de alguna manera, los ángulos A, B, C, D, E, F, G, A y H para volver a colocarlos, pero digamos de manera un poquito más gráfica, con colores y todo eso, para que sea más fácil para ustedes comprenderlo. Pero, bueno, la posición va a ser exactamente la misma, vaya, en donde estaba A, hace rato va a seguir siendo A, luego B, C, D, o sea, todos van a conservar las posiciones que tenían, no los voy a volver a nombrar, digamos, en un orden distinto, entonces, vaya, no se preocupen por ese aspecto. Ahora, precisamente, si nosotros, digamos, ¿cómo decirlo?, entendemos o razonamos el concepto de opuesto, a veces, opuesto, digamos, puede tomarse relativamente como sinónimo de enfrente, contrario, ¿de acuerdo? O sea, la palabra opuesto es como lo contrario, enfrente. Entonces, voy a marcar, digamos, el primer par de ángulos opuestos por vértice que, digamos, que se pueden encontrar. Voy a empezar primero con los de la recta L1, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así. El primero sería este de aquí con este de aquí. Recuerden que a este de aquí le habíamos llamado A y que al de acá le habíamos llamado D, ¿verdad? Ok, entonces ojo con eso.
Entonces dense cuenta que precisamente estos dos ángulos cumplen esa propiedad de que son opuestos por el vértice, es decir, este es el vértice, ¿verdad? Una vez más, y pues estos son contrarios, este está frente a este, u opuesto a él, ¿no? Entonces, por eso es de que son opuestos por vértice. Ahora, con otro color, voy a utilizar ahora los ángulos que son, digamos, los, ¿cómo decirlo? Otros opuestos por vértice, que en este caso podría ser este de aquí con este de aquí. ¿De acuerdo? Recuerden que a este le habíamos llamado B y a este le habíamos llamado C. Entonces, esos que están ahí también son opuestos por vértice. Vamos a encontrar otros dos opuestos por vértice. Por ejemplo, podrían ser estos. O sea, a ver, aquí tenemos este de acá con este de acá. Ok. Entonces recuerden que a este ángulo de acá le llamamos E, a este, y al de acá le llamamos H, ¿se acuerdan? Ok, entonces esos también son opuestos por vértice. Finalmente, los últimos que también pueden ser opuestos por vértice son este de aquí con este de acá. Entonces recuerden que a este le llamamos F y a este de acá le llamamos G. Ok, entonces precisamente vean que, digamos que los que están con colores igual, por decirlo de colores iguales, esos son opuestos por vértice. Ahora, no sé si ustedes pueden notar que la abertura, digo, a pesar de que así como está dibujada como yo hice la curva y chueca, no es como que digamos lo que ayuda más como tal, pero la abertura es la misma. ¿A qué me refiero? Vaya, incluso yo creo que en los de abajo, en E, F, G y H, hice como que un mejor trabajo. Bueno, eso rimó, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que la abertura del ángulo E es la misma que el ángulo H, o sea, incluso hasta como que los dibujé prácticamente con el mismo grado de curva y todo eso, vaya, se ven muy igualitos, ¿no? También dense cuenta que la abertura de F es la misma que la de G, o sea, ¿a qué me refiero con la abertura? Pues me refiero a la curva que tracé con el color, ¿verdad? Por lo tanto, aquí arriba es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Fíjense lo que vamos a concluir. Vamos a concluir que los ángulos opuestos por vértice precisamente son aquellos que, sí, o sea, están contrarios, ¿verdad? Respecto de un punto de cruzamiento, que en este caso le vamos a llamar vértice, y aparte son iguales. Entonces, a ver, aquí quedaría que el ángulo A vendría siendo igual al ángulo D, el ángulo B vendría siendo igual al ángulo C, el ángulo E vendría siendo igual al ángulo H, el ángulo F vendría siendo igual al ángulo G. Y esta es la conclusión. Los ángulos opuestos por vértice son iguales. Entonces, esto, vuelvo a repetir, esta es la parte con la que yo quiero que se queden ustedes. O sea, que ya viendo los ángulos formados por la recta transversal, después de colocarlos, de ver sus dibujitos, las curvas y todo eso, pues concluimos precisamente eso que les estoy comentando, que los ángulos opuestos por vértice son idénticos. Entonces, bueno, obviamente ya nada más nos corresponde darle algún valor, no sé, solo suponiendo. Imagínense que este ángulo de aquí de A mide, ¿qué? 60 grados, suponiendo. Por lo tanto, si A mide 60 grados, pues aquí este mediría 60 grados. ¿Por qué? Porque es igual, ¿no? Igual, no sé, suponiendo que aquí el de B midiera 120 grados, pues el de acá C también mediría 120 grados, etcétera. O sea, eso es a lo que quiero que ustedes lleguen. Entonces, por eso es de que las relaciones que se ponen son las que pues escribieron acá. ¿Cuáles son iguales? Etcétera. O sea, vuelvo a repetir, solo son iguales A con D, B con C, E con H y F con G. Ojo, estamos hablando de opuestos por vértice. Obviamente, si tú ya tienes noción de otros tipos de ángulos que se forman en dos rectas paralelas cortados por una transversal, pues ya te darás cuenta por ahí también a qué vamos a ir posteriormente. Pero de entrada, los ángulos opuestos por vértice son esos que se encuentran aquí en pantalla. Ahora vamos a pasar a estos ángulos que están titulados como ángulos alternos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí en pantalla tenemos una, digamos, subclasificación de los ángulos alternos, que en este caso pueden ser alternos internos o alternos externos. Vamos a comenzar con los primeros. Los alternos internos, va a ver, de entrada, si nosotros analizamos el concepto de interno, o sea, este que se encuentra aquí, el concepto de interno, pues significa como dentro, ¿verdad? Por dentro. Aquí la pregunta sería, ¿por dentro de dónde? O sea, si estamos hablando del sistema, ¿verdad? Sería por dentro de dónde. Sería por dentro de las rectas paralelas, es decir, por dentro de L1 y L2. Entonces, dense cuenta que ángulos que están dentro de las rectas paralelas, obviamente respecto de los ángulos que estaban trazados, dibujados al principio del video, que son estos cuatro de aquí. O sea, estos cuatro de acá son internos. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran por dentro de las,
por dentro de las rectas en morado, ¿verdad? Por eso, sí, por eso significan internos, ¿de acuerdo? Porque están por dentro de las rectas en morado. Ahora, aclarando eso, pues comencemos primero con un color para diferenciar precisamente estos ángulos. Voy a comenzar primero con este de acá y con este de acá. Ahora, ¿por qué con estos dos? A ver, recuerden que este de aquí era si no me equivoco, era el C, ¿verdad? Y este de acá era el F. Entonces, ¿por qué empiezo con esos dos? Porque precisamente esto significa alterno. O sea, alterno, vamos a entenderlo como decir de primero de un lado y después del otro. Luego de un lado y luego después del otro. ¿Y a qué me refiero con lado? A ver, quiero que entiendan esta situación. ¿A qué quiero llegar? Vean por favor que cuando yo me refiero a un lado, me refiero a la recta verde, a la línea en azul, o sea, esta que se encuentra aquí. Vamos a decirlo así, que este lado de acá, ¿verdad? Es el lado izquierdo de la recta en verde y este lado de acá es el lado derecho de la recta en verde. Por lo tanto, podemos decir que precisamente estos son alternos, o sea, que están alternados. Primero es uno de la izquierda y luego uno de la derecha, ¿de acuerdo? Por eso es que se llaman alternos. Ojo. Entonces, aquí en este caso, pues vuelvo a repetir, la cuestión de los que están ahorita ya marcados con este color que entre amarillo y naranja, ¿verdad? Son digamos, un par, por decirlo así, de ángulos alternos internos. Ahora, cambiando con otro color, precisamente me voy a quedar con el azul. Este de acá, bueno, a ver, lo trazamos un poquito mejor. Este de acá con este de acá también vendrían siendo, alternos internos. Ahora, ¿cuáles eran? Este era D, recuerden, y este era E. Ahora, en este caso, dense cuenta que, por lo tanto, la abertura, una vez más, regresa este concepto de abertura, la abertura de D es idéntica a la abertura de E, solamente que quizá no se ve, digamos, ¿cómo decirlo? No se ve como que tan claro, porque se encuentran, digamos, abiertos en orientaciones distintas. Por ejemplo, E es un ángulo de elevación y D es un ángulo de depresión. O sea, quizá, bueno, también esa parte influye. Recuerda que esta parte teórica de lo que es un ángulo de elevación y de depresión lo vimos precisamente en el video que se titula algo así como Introducción a la teoría básica de ángulos. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que vayas a verlo, ya que ya explico bastantes cosas interesantes respecto de los ángulos, que aquí, digamos, ya estoy aplicando más de manera más general. Bueno, más directa. Entonces, pues sí, te aconsejo que te mires ese video. Entonces, pues sí, como les comentaba, la abertura de este ángulo con este ángulo son las mismas. Obviamente aquí, por lo tanto, este ángulo de acá, el C con el F, también sus aberturas son las mismas. La diferencia es que, una vez más, este ángulo de acá es un ángulo de elevación y este ángulo de acá es un ángulo de depresión. Pero de ahí en fuera son equivalentes. Por lo tanto, yo lo voy a poner así. Digamos que aquí el ángulo C va a ser igual al ángulo F y acá el ángulo D va a ser igual al ángulo E. Ok, aclarado eso, entonces ahora vamos a pasar precisamente a los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos precisamente se llaman externos porque son los que están por fuera. ¿A qué me refiero? O sea, a los que están acá y a los que están acá. Son los que están por fuera de las rectas en morado. Ojo, aquí es afuera, ¿verdad? Y aquí es adentro, de las rectas en morado. Entonces, pues ahora sí, continuando precisamente pasando a este tipo de ángulos, ¿verdad? Voy a trazar, digamos, voy a empezar con... ¿Qué será? Voy a empezar con este de aquí. Aquí, este ángulo de acá, con este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vean por favor que esos que están como en verde ahí, como verde más vivo, este de aquí era A, recuerden, y este de acá era H. ¿Ok? Y pues por lo tanto también los otros ángulos vendrían siendo este de acá con este de acá. Era B, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujarlo un poquito más pequeña, la B. Era B. Y el de acá precisamente era G, ¿verdad? Entonces vean por favor que es una estructura idéntica en cuestión de abertura. O sea, este ángulo de acá, el A y el H tienen la misma abertura, solamente que parece ser que están apuntando no parece ser, están apuntando en direcciones distintas. En este caso opuestas, incluso hasta podemos decirlo de esa manera. Por lo tanto, aquí, pues también vamos a concluir que esos ángulos son iguales. Es decir, el ángulo A con el ángulo H son iguales. Y finalmente también vean por favor que la abertura del ángulo B es la misma que la del ángulo G. Solamente que están, digamos, una vez más orientados en direcciones distintas, ¿no? Pero la abertura es exactamente la misma. Por lo tanto, concluimos que B es igual a G.
Perfecto. Entonces, con eso ya tenemos estos ángulos que se llaman alternos internos y alternos externos. Dense cuenta que, a ver, haciendo una recapitulación con los anteriores, que eran los ángulos correspondientes, opuestos por vértice, esos ángulos también tenían sus equivalentes, pero porque precisamente estaban opuestos por el vértice. Aquí ya no estoy tomando en cuenta el vértice como tal. Sí, dejé el puntito negro ahí, pues, como, digamos, únicamente como un punto de referencia, pero ya estoy con los colores, precisamente yo estoy usando los colores con la finalidad y la intención de que ustedes, bueno, o en este caso tú, que estás viendo este video, sepas relacionar que los que yo estoy pintando con el mismo color son iguales. No siempre van a ser iguales, pero en este caso, pues digamos, vuelvo a repetir, ocupo el mismo color, al menos por el momento, para los que son iguales. Por lo tanto, digamos, estos serían ya otro tipo de ángulos que se conocen como alternos, divididos en internos y externos. Ahora toca el turno de que hablemos de los ángulos correspondientes. Aquí, como está el título, precisamente dice que son los ángulos correspondientes. ¿A qué se refiere con eso? A ver, digamos que en pocas palabras los ángulos correspondientes vendrían siendo, digamos que, a ver, recuerden que habíamos visto nosotros al principio del video que se forman aquí 4 ángulos, ¿verdad? Y acá se forman otros 4. Pues vamos a decirlo así, digamos que los 4 que están acá, digamos, los que ocupan la misma posición pero abajo. ¿A qué me refiero? A ver, que este de aquí vendría siendo el correspondiente de este, ¿de acuerdo? O que este de acá vendría siendo el correspondiente de este, o sea, que son como que el mismo, solamente que uno está ubicado en la recta 1 y otro está ubicado en la recta 2. Igual, o sea, por ejemplo, este de acá vendría siendo el correspondiente de este de acá. Y ahorita lo vamos a poner ya con colores y con letras, pero quiero que se entienda eso. ¿Por qué correspondiente? Porque en este caso igual van a tener la misma medida. ¿Por qué van a tener la misma medida? Porque si ustedes se dan cuenta, como nosotros comentamos, estas dos rectas son paralelas. Quiere decir que, de alguna manera, si yo pudiera tomar la recta L1 y bajarla, o sea, literalmente moverla, bajarla hasta la posición de la recta L2, quedaría encima. Incluso hasta les voy a hacer pues vaya, digamos que ¿cómo decirlo? Como que un movimiento básico, si lo quieren ver de alguna manera, pero para que se entienda a lo que quiero llegar. A ver, aquí lo que voy a hacer es que voy a manipular la recta en morado y vean por favor que al bajarla queda exactamente encima de la recta, la otra recta en morado. O sea que en pocas palabras queda totalmente encimada. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los ángulos que se formaban en la recta de arriba también se van a formar en la recta de abajo y van a ser exactamente los mismos. Y esto es lo que, como yo les comentaba, esto es lo que nos da a entender precisamente esa situación que yo les comentaba. O sea, estos ángulos de acá son los mismos que estos de acá, solamente que, digamos, los de arriba están en la recta 1 y los de abajo en la recta 2. Aclarando eso, entonces ahora sí, comenzando con los colores, quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí este ángulo de acá será, digamos, el mismo que este de aquí, como ya lo habíamos comentado. O sea, vuelvo a repetir, esta abertura, bueno, este y este, digamos que son el mismo, nada más que este de acá está en la recta 1 en morado y este de acá está en la recta 2 en morado. Por lo tanto, a ver qué letras eran. Este era A, ¿verdad? Y este de acá era E. Ahora, con otro color, que en este caso, creo que iba el azul, ¿verdad? De igual manera, este de aquí, que vendría siendo el B, ¿verdad? B es equivalente a este de acá. O sea, este era B, ¿verdad? Y este de acá era F. Igual, pasamos a otro color. Ahora voy a pasar con un naranja un poco más fuerte. Este de aquí es lo mismo que este de aquí. Vaya, aquí la abertura pues sí la estoy haciendo, digamos, diferente, no formando como un círculo ahí, bonito, un óvalo, una elipse, ¿no? Pero lo que intento es, como que intentar al menos hacer la abertura lo más parecida posible. Entonces, esos son iguales. Este de acá sería este era el D. Y este de acá era el H, ¿verdad? Finalmente, con el color verde chillón, verde chillante, no sé cómo decirle. Esta abertura de acá vendría siendo equivalente a esta de acá. Entonces, este era el C y ahora sí, este era el G. Entonces, dense cuenta que ahora igual con colorcitos, lo que estamos haciendo es también relacionando cuáles valen lo mismo. Ojo, cuáles valen lo mismo. Al fin y al cabo aquí, una vez más, con un mismo color estoy trazando la abertura de los que van a ser, digamos, equivalentes, o sea, que van a valer lo mismo. Entonces concluimos lo siguiente, que por correspondencia, el ángulo A con el ángulo E son iguales, el ángulo B
con el ángulo F son iguales, el ángulo C con el ángulo G son iguales y finalmente el ángulo D con el ángulo H son iguales. Y una vez más, yo lo que quiero es que ustedes se queden con esto. Al final vamos a hacer algún resumen, alguna comparación para que bueno, vuelvo a repetir pues que quede ya un poquito más establecido, más firme esta situación. Entonces, pues, esos son los ángulos correspondientes. Ahora vamos a pasar con los ángulos adyacentes. Aquí digamos que ya a partir de este tipo de ángulos, bueno, ya nada más es este y otro tipo más, pero a partir de este tipo de ángulos ya, ¿cómo decirlo? Digamos que ya no van a ser iguales. Van a ver a lo que me refiero. Incluso hasta lo voy a separar de maneras distintas. Digamos que, por decirlo, por decirlo de alguna forma, adyacente se entiende como que está junto. Vaya, incluso hasta esa palabra se ocupa mucho también en la trigonometría cuando vemos eso del cateto, ¿no? De los triángulos. Cateto adyacente, cateto opuesto y todo eso. Entonces aquí en este caso, pues un ángulo adyacente precisamente es el que se encuentra junto a otro. Por lo tanto, aquí hay bastantes, digamos, ¿cómo decirlo? Opciones para ángulos adyacentes. Pero de entrada, lo más fácil podría ser precisamente estos dos. Si ustedes se dan cuenta aquí, estos dos ángulos de aquí son adyacentes. Es decir, el A y el B son adyacentes. ¿Por qué? Porque están juntos. Ahora, pero ahí luego se ve que no son iguales. Ojo, se ve que no son iguales. La abertura de A, dense cuenta aquí que la abertura de A no es la misma que la abertura de B, para nada. Entonces, aquí es en donde entramos precisamente al terreno de lo que son las agrupaciones de ángulos. ¿A qué me refiero? Dense cuenta al mismo tiempo que esto de aquí forma un ángulo llano. Es decir, un ángulo de 180 grados. Esto de ángulo llano y agudo, obtuso, perigonal, entrante, todo eso, se vio precisamente en el video que yo te recomendé hace ratito. Entonces, si quieres, una vez más, mírate ese video. Entonces, por lo tanto, esos dos serían dos ángulos adyacentes. Igual, de alguna manera, lo que nosotros podemos hacer aquí, ahora con otro color, precisamente sería después ver otro par de ángulos adyacentes, que son estos dos. Recuerden que era C y era D, ¿verdad? Y así, si nos vamos de la misma manera, este de acá con este de acá también son adyacentes. Este era E y este era F, ¿verdad? Y finalmente, pues estos dos, de aquí con este de aquí, también son adyacentes. Este sería G y este sería H. Entonces, pues, ¿qué es lo que, digamos, podemos concluir de cierta manera? Pero a ver, vamos a colocar precisamente esas equivalencias antes de proceder con otra cosa. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí vamos a poner que, a ver, que bueno, ya dijimos que, bueno, aquí vuelvo a repetir, como forman un ángulo llano, ya no son igualdades, ya son sumas. Entonces aquí podemos decir que A más B forman un ángulo llano, es decir, de 180, ¿verdad? También podemos hacerlo de la misma manera con C más D, ¿verdad? También en este caso E con F, bueno, E más F y G más H. Estos ángulos, ¿verdad? Son pues adyacentes y suman 180 grados. Pero al mismo tiempo vean qué pasa aquí. O sea, dense cuenta también que estos dos ángulos de acá, el B y el D, esos también son adyacentes, porque bien que mal están, digamos, pegaditos, por decirlo así, juntos, y también forman un ángulo llano. Es decir, aquí entonces, por lo tanto, el A y el C también son adyacentes, el F con el H también son adyacentes, y el E con el G también son adyacentes. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos todavía más combinaciones que podemos usar. A ver, incluso hasta las, digamos que los voy a dividir, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí sería, por ejemplo, B con D. Bueno, si empezamos, digamos, por el abecedario, sería A con C, también son adyacentes y también suman 180 grados. Ahora sí, B con D también son adyacentes y suman 180 grados. Y E con G, ¿verdad? Bueno, ajá, E más G también son 180 grados. Y finalmente F más H también suman 180 grados y esos también son adyacentes. Al parecer, bueno, creo que son todas las combinaciones distintas para ángulos adyacentes, pero yo con lo que quiero que se queden ustedes es precisamente el concepto de adyacente. Recuerden que el concepto de adyacente es precisamente que los ángulos estén juntos. No importa que estén horizontal, en diagonal, como ahí en ese caso, ¿verdad? Pero que estén juntos. Entonces, esas son las combinaciones distintas para lo que se conoce como ángulos adyacentes. Vamos a pasar al último tipo de ángulo para concluir digamos la parte teórica de este video como tal.
vamos a concluir finalmente con los ángulos que se conocen como colaterales. Y también, como pueden ver ustedes ahí, tenemos una clasificación. Existen los colaterales internos y los colaterales externos. A ver, ahí se me fue completar, ¿verdad? La palabra externos. A ver, aquí la completamos rápido. Ok, ahí están, colaterales externos. Entonces, vaya, ¿a qué quiero llegar con esto? Recuerden que esta palabra de internos y externos ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto en los alternos, ¿verdad? Alternos internos y alternos externos. Ojo, habíamos ya dicho que los alternos internos eran los internos eran estos 4 de acá y los externos eran estos 4 de acá, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, eso no va a cambiar. Aquí nada más lo que va a cambiar precisamente es ahora qué significa colateral, porque recuerden que precisamente habíamos visto nosotros que pues digamos que los que eran alternos internos, la palabra alterno significaba como de uno de un lado y otro del otro lado. Es decir, este de acá estaba del lado, por ejemplo, izquierdo de la recta verde y este de acá estaba del lado derecho. Por lo tanto, eso sería alterno, ¿de acuerdo? Y son internos. Otros alternos internos habíamos visto también que era este que estaba a la izquierda de la recta verde y este que está por el lado derecho de la recta verde. ¿A qué me refiero con izquierdo y derecho? Recuerden que también había explicado que este es el lado izquierdo de la recta verde, o sea, porque la recta verde es esta, ¿no? Entonces, esta es la parte izquierda y esta de acá es la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es así es como yo les hice distinguir a ustedes esta cuestión de lo que son alternos, bueno, más que nada de lo que son alternos, ¿no? Los internos ya vimos que son los que están dentro de las dos rectas en color morado. Y en este caso, por lo tanto, ¿qué significará colateral? Colateral precisamente es, bueno, no lo contrario, pero colateral significa que están del mismo lado. Entonces, si ya dijimos que esta es la izquierda y esta es la derecha de la recta verde, podemos decir que precisamente por ejemplo, en este caso, unos ángulos colaterales, por ejemplo, si empezamos desde A, por ejemplo acá, vendría siendo colateral con perdón, pero estamos con internos, ¿verdad? Perdón, estamos con internos, porque vamos a comenzar con internos. Entonces comenzaríamos con este de aquí. Este de aquí vendría siendo, colateral con este de acá. Entonces recuerden que este era C y que este era E, ¿verdad? Entonces, ahora, ojo, dense cuenta también que los colaterales no miden lo mismo. Dense cuenta que aquí incluso se ve obvio que esta abertura, la de C, no es lo mismo que la abertura de E, ¿verdad? El de E se ve más pequeño, se ve bastante más pequeño. Entonces, aquí es en donde, pues, así hay que usar esa parte como del razonamiento, ¿no? Entonces, a ver qué otros colaterales, digamos, tenemos. Pues podemos usar precisamente ahora los otros dos, que son este de aquí con este de aquí, ¿verdad? Recuerden que este era D y este era F. Entonces, los colaterales precisamente, digamos que no son iguales a diferencia de lo que eran los alternos, ¿verdad? Los colaterales también van a sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque dense cuenta que los que están en color amarillo, que son el C y el E, el ángulo C y el ángulo E, esos ángulos sumados son 180 grados. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Pero de entrada voy a copiarlo primero. Sería el ángulo C más el ángulo E son 180 grados. Y por lo tanto, los otros dos, que sería el ángulo D con el ángulo F, también suman 180 grados, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora vámonos con los externos. Recuerden que los externos, en este caso, pues precisamente comenzando con los externos eran estos de acá y estos de acá, ¿verdad? Entonces ahora sí, este de aquí, que era A, digamos que su colateral externo es el de acá, que nosotros le habíamos llamado G. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están del mismo lado de la recta verde. Ojo. Entonces, esos van a ser iguales. Y finalmente, pues digamos que concluimos con este de aquí, que es B, que vendría siendo su colateral externo, vendría siendo este de acá, que es F. No, perdón. H. Ok. Y digamos que de la misma manera que con los internos, también van a sumar 180 grados los que estén del mismo color. Por lo tanto, aquí A con G van a sumar 180 grados y finalmente B con H también van a sumar 180 grados. Ok, pero ahora aquí la pregunta, digamos ya la pregunta final, si lo quieren ver así, sería la siguiente, así de, oye, ¿cómo sabes que suman 180 grados? Ok, se los voy a demostrar de la siguiente manera, con color negro. A ver, de entrada, aquí yo estoy estableciendo que C con E suman 180 grados. Y aquí está C y aquí está E.
A ver, entonces yo se los puedo explicar de la siguiente forma, para que se entienda. Recuerdan que los ángulos anteriores que vimos a estos eran los adyacentes, y acuérdense que uno de los adyacentes eran estos dos, que formaban un ángulo llano, o sea, ahí se ve como que el medio círculo que forma 180 grados, ¿verdad? Ok, entonces digamos que A más C, por ser digamos A más C son 180 grados, por ser adyacentes, ¿de acuerdo? Por ser adyacentes. Ahora, pero fíjense qué pasa. Vean por favor que al mismo tiempo, digamos que, y bueno, y hasta lo voy a escribir con otro color, con morado, por ejemplo. Dense cuenta que E con A también tienen una relación, que las vimos hace rato, que eran correspondientes. O sea, A con E son iguales porque son correspondientes. Ojo, son correspondientes. Por lo tanto, cuando nosotros dijimos que eran correspondientes es de que son iguales. Automáticamente, como A vale lo mismo que E, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que es lo mismo que decir que es A. O sea, como A vale lo mismo que E, ojo, podríamos decir entonces que E también lo puedo yo entender como A. Y como A con C son adyacentes y suman 180 grados, automáticamente si este también vale A, o sea, el E vale A, entonces C con A también suman 180 grados. O sea, en este caso los colaterales internos, que es C con E, que E vale lo mismo que A, entonces también tienen que sumar 180 grados, ya que E es correspondiente con A. Ya vieron que realmente sí se pueden hacer relaciones interesantes con esto de los ángulos formados entre rectas paralelas y la transversal. Vaya, al fin y al cabo, aquí nosotros encontramos un dato muy interesante. Entonces, si nosotros hacemos algo parecido, digamos, no sé, con de aquí abajo, que dice que B más H son 180, pues de manera idéntica, ¿no? O sea, por ejemplo, B con H suma 180. ¿Por qué? Porque dense cuenta que H es correspondiente con D, o sea, correspondiente de los que vimos hace ratito. Entonces, como H es correspondiente con D, yo puedo decir que entonces D es también puede decir que es H. Entonces, podríamos decir entonces que H más B, o sea, estos dos, suman 180 grados porque son adyacentes, ¿no? Que fueron los que vimos precisamente antes de los colaterales. Entonces, así es como ustedes pueden ir ya por su cuenta, demostrando las otras dos que faltan, o sea, la de D más F y la de A más G. Y de ahí en fuera, nosotros ya para concluir podemos sacar bastantes relaciones distintas de este estilo. Por ejemplo, yo podría decir que, a ver, otra combinación, si lo quieren ver así un poquito extraña, es que B con E también suman 180 grados. ¿Por qué? B con E, como tal, no reciben un nombre especial, pero, a ver, voy a escribirlo acá. B más E suman 180 grados. La demostración es la siguiente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. De entrada, una vez más, dense cuenta que, por ejemplo, E vendría siendo alterno, si lo quieren ver así, vendría siendo alterno interno con D. Entonces, como alterno interno eran iguales, ¿verdad? Entonces, a ver, incluso hasta lo voy a poner con otro color por acá. D, al mismo tiempo, aparte de ser H, también puede ser lo mismo que E, por ser alterno interno. Entonces, automáticamente, como esto de aquí es adyacente y suman 180, pues, y como D puede ser lo mismo que E, automáticamente con eso yo demuestro que B más E son 180 grados. Ya vieron que se pueden, digamos, encontrar más combinaciones, para igualdades o para que sumen 180 grados. O sea, recuerden que todos estos ángulos que, tanto los colaterales como los adyacentes y como esta última relación que tenemos acá, esos ¿cómo se llamaban? Se llamaban suplementarios, ¿de acuerdo? Se llamaban suplementarios. Bueno, o sea, en este caso, los ángulos suplementarios sí, o sea, yo entiendo que tienen que estar, digamos, en un ángulo llano, y tienen que hacerse también al mismo tiempo como adyacentes, ¿no? Pero podríamos decir en todo caso que también se pueden catalogar como suplementarios, ya que suman 180, y recuerden que los suplementarios son los que, al menos dos ángulos, suman 180 grados, es decir, un ángulo llano. Entonces, esto es la teoría acerca de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una recta transversal. El video está durando un poquito más de media hora, pero espero haya sido suficiente y haya quedado de manera muy clara, con colores y todo eso, para que ustedes pudieran, pues, de alguna manera, pues, entender, ¿verdad?, cómo funciona todo esto, y más que nada los nombres distintos, ¿verdad? Recuerden, vimos primero vimos los opuestos por vértice, luego fueron los
alternos internos, si no me equivoco, y alternos externos. Luego también vimos los correspondientes, ¿verdad? Luego vimos los adyacentes y finalmente los colaterales internos y colaterales externos. Todos esos distintos tipos de ángulos precisamente hablan, explican la relación que existen entre ellos, ¿no? Entre los 8 ángulos que se forman entre las rectas paralelas y cortadas por una recta secante transversal. Las paralelas, recuerden, son las moradas y la transversal es la verde. Entonces, de esos 8 ángulos, hay muchas relaciones entre esos 8 ángulos. No nada más es de que puedan, ¿cómo decirlo? Los opuestos por vértice sean opuestos por vértice, y ya nada más por eso la A y la B, que son opuestos por vértice, ya no pueden ser, ya no pueden tener ninguna relación con ningún otro ángulo de ese sistema. No, o sea, eso es falso. Ya vimos que sí se interrelacionan, por decirlo de alguna manera, prácticamente entre todos, ¿no? Podemos encontrar relaciones entre todos, o si son iguales o si suman 180 grados. Pero bueno, espero ahora sí el video ya haya quedado claro. Voy a dejarlo hasta aquí para que en el siguiente ya veamos ejercicios ya, digamos, un tanto más aplicando la teoría que llevo hasta aquí desde que comencé el concepto de geometría con trigonometría. Resolver ejercicios, explicando pues más o menos de dónde voy sacando los temas y todo eso, que obviamente ya incluyendo este video de ahorita, ya tendré yo contenido teórico para que yo ya pueda justificar, ver ejercicios relacionados con este tipo de situaciones. No me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal, que me regalen un like por favor y de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de estos videos. También recuerda que si tú conoces a alguna persona o algún estudiante que quiere aprender matemáticas, que le cuesta la materia, no sé, que quiere estudiar para un examen o resolver alguna tarea y tú recomendaras mi contenido, te lo agradecería mucho, porque con eso yo puedo llegar a más personas que pues quizá ni siquiera sabían de la existencia de este canal, ¿verdad? Y pues ¿por qué no? Les pudiera llegar a agradar mi método o la forma en que yo enseño. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas expresarte de manera libre, eso sí, siempre y cuando sea con educación y con respeto, ¿verdad? Y ahí tú puedes escribir algún comentario, alguna duda, alguna aclaración, alguna sugerencia para este canal o alguna corrección, ¿verdad? Por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Vaya, cualquier detallito, algo pequeño o algo realmente que sí haya influido en alguna respuesta de algún ejercicio de algún video o cosas por el estilo. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí dejo este video, me despido de todos ustedes, hasta luego.